Cristo nació en un pesebre, la madre copa bebió, ahí inocente cordero, en el Calvario murió, resucitó de la tumba y al cielo ascendió. Más pronto y en su gloria, esa promesa nos dio. Cristo, tú eres mi Salvador. Cristo, tuyo seré, Señor, te seguiré por doquiera, sin tu guiando va, y al terminar mi carrera, en gloria veré tu faz. Si acaso a los cielos tú quieres entrar, allí con los santos puedes descansar. Si quieres la vida eterna tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto, te digo a ti. Tendrás que renacer. Amigo, no debes jamás desechar palabras que Cristo no se hablan. Si tu alma no quiere llegar a perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto, me La lección para el día de hoy es la que está ubicada en el capítulo número 11 de Génesis, del versículo 1 al 9. Capítulo 11, versículo del 1 al 9. Génesis es el primer libro de la Biblia. Es el libro de los principios. Así que vamos a decir unas breves palabras sobre el contenido general del libro para estar ubicado. Los primeros capítulos de Génesis, del 1 al 11, tienen que ver con la estadía del pueblo de Israel, o lo que eran en ese momento los orígenes del pueblo de Israel, en una tierra llamada Mesopotamia. Mesopotamia en aquella época era lo que en el día más adelante se conoció como Babilonia, y en el día de hoy se conoce como Irak.
Cuando nosotros hablamos de Irak, de la guerra de Irak y todas esas cosas, pensemos siempre en esos tiempos bíblicos. Mesopotamia, Babilonia e Irak. Entonces, la segunda parte de Génesis tiene lugar en el desierto, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16. Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16 tiene lugar en el desierto, eventos que se dan en el desierto. Y del capítulo 17 al capítulo 50 tiene que ver con eventos que se dan en la tierra de Egipto. Pues yo le doy estos detalles porque son importantes para no poder, ¿verdad?, hacer una interpretación adecuada de la Escritura. Ahora, el libro de Génesis es muy importante por lo que ya les dije anteriormente. Génesis contiene 4 de los pactos más importantes que Dios ha hecho con el ser humano. Están contenidos en ese libro. El primero de los pactos es el pacto edénico. Ustedes saben lo que es un pacto, ¿verdad? Nosotros todos sabemos muy bien lo que es un pacto. En términos legales es lo que se hace en un contrato. Tú te comprometes a una cosa y yo me comprometo con otra. Es decir, que nosotros los seres humanos, Dios ha determinado que podemos tener la posibilidad de establecer un diálogo, una comunión y un pacto, un acuerdo con Dios. El primer acuerdo del ser humano con Dios fue el edénico. ¿Cuál fue ese pacto? Que Dios le iba a dar, como se explica aquí en este versículo, la tierra, para que Él se enseñoreara de ella, para que fuera feliz, para que la disfrutara, para que se cultivara Él como ser humano en su intelecto, en su conocimiento. Y esa es la existencia perfecta. Nosotros pensamos que la eternidad va a ser como una especie de restauración de ese pacto edénico que se perdió porque una de las partes violó el pacto, el acuerdo, que fue el ser humano. Eso es uno de los grandes pactos. El otro gran pacto es el pacto donde Dios establece, dice, ya caíste, pero yo en el amor que te tengo, porque eres la corona de mi creación, he dispuesto que de tu simiente va a salir la esperanza para derrotar la obra del maligno. Cuando sale del huerto del Edén, le dice, de tu simiente saldrá quien le dará la serpiente en el calcañal. La serpiente es el símbolo satánico, quien habría de derrotar a Satanás. Y eso es lo importante. Eso es un pacto que Dios establece, casi unilateral. Es una promesa, pero no deja de ser un pacto, porque para que ese pacto se cumpla a cabalidad, hay algo que el ser humano tiene que hacer al respecto. El tercer pacto es el pacto de Noé. Noé vivió unos momentos en la historia de este pueblo, todo esto fue allá en Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigris, en que la humanidad estaba perdida. Se parece a lo que estamos viviendo en el día de hoy. Fíjense que el mismo Jesús dice de una manera profética, en los postreros tiempos la humanidad estará como en los tiempos de Noé, totalmente perdida, sucumbida, muerta en sus crímenes, en sus pecados. Esa era la experiencia que vivía la humanidad en esa época, en los tiempos de Noé. Entonces se estableció el juicio del diluvio y se estableció un pacto donde Dios dice, yo jamás voy a destruir al ser humano a través de un diluvio, y como señal le voy a dar un arco iris. Pero eso recuerda algo quizás mucho más profundo, y es que Dios no ha renunciado a que su justicia se establezca sobre la tierra y en medio del ser humano.
Lo único que de esa manera particular no, quizá va a ser una justicia aún mucho más justa que esa. Ese es el tercer pacto. Y el cuarto pacto es el pacto abrámico, el de Abraham, donde Dios le dice a Abraham que de tu simiente serán bendecidos los pueblos de la tierra y que será simiente inmensa como la arena del mar. Y ese es un pacto que de parte de Dios ha sido cumplido, ¿verdad? El pueblo de Israel está en todas las partes del mundo. ¿Cuántos judíos hay? No lo sabemos. Pero Hitler mató 6 millones, pero todavía hay judíos para seguir poblando toda la tierra. Dios ha cumplido esa promesa. Por eso un pacto, no nos olvidemos, los judíos van a tener que en algún momento también cumplir lo que a ellos les corresponde, que todavía están esperando que aparezca un Mesías, cuando ya el Mesías vino, pero Dios dispondrá, ese pueblo que Dios seleccionó, en algún momento va a encontrar el camino que Dios quiere que tome. Yo siempre digo, el pueblo de Israel es un pueblo favorito de Dios. Dios no tiene favoritismo en medio de los seres humanos. Es el pueblo que Dios utilizó con un propósito bien especial para el cumplimiento de ese pacto abrámico, podemos decirlo así. Y desde la profundidad, el cimiento de ese pueblo habría de venir el Salvador del mundo. Parte de ese pacto, porque si ese pueblo no se conserva, el plan de redención no se hubiera podido ejecutar. Así que fíjense la importancia que tiene este libro. Ahora, lo que nosotros estamos viendo y vamos a estudiar en el día de hoy, tiene lugar antes del 1400, apréndanse en esa fecha. En el 1450 es que los israelitas, o el pueblo, en ese momento no eran los israelitas, era el pueblo que Dios había llamado, llega y se establece en la tierra palestina. Eso fue en 1450, pero antes, ya para esta época en que sucede lo que está sucediendo aquí, que vamos a estudiar en el día de hoy, es posterior al diluvio. Es posterior al diluvio. Y el primer reino que surge después del diluvio, por lo menos que haya constancia en la Biblia, es este pueblo del que estamos hablando aquí, cuyo director y líder era un personaje muy conocido, que yo creo que sale hasta en las películas de Hollywood, que se llamaba Nimrod. Se escribe Nimrod. Nimrod era nieto de Noé. Nimrod era hijo de Cam. Ustedes saben que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pues Nimrod era hijo de Cam, era nieto de Noé. Y él estableció una ciudad que se llamó Babel, de ahí que viene Babilonia. En estos tiempos, tal como se explica ahí, se hablaba un solo idioma en el mundo. Por eso que el tema de hoy es el tema del idioma, de las palabras. La hermana Vilma nos trae el poema que tiene que ver con las palabras bien importantes. Es la comunicación del ser humano. ¿Ustedes creen que es bueno, fácil o conveniente que haya gente que hable inglés y haya gente que hable español y que otros hablen chino? Si nosotros vamos a hablar chino, ¿cómo nos vamos a entender? Eso no es nada beneficioso. De hecho, ha habido esfuerzos en la humanidad para establecer un idioma mundial. Estoy seguro que Vilma sabe el esperanto, ¿verdad? Por ese idioma que se trató de que fuera un idioma mundial, no se ha podido cumplir con ese objetivo de que fuera un vehículo de comunicación para todos los pueblos de la tierra. Pero esto fue resultado de un juicio de una gente que cometieron el pecado más grande, el pecado fundamental que un ser humano puede tener, el pecado que llevó a la caída del huerto del Edén, que es el pecado del orgullo. Porque a fin de cuentas, cuando Satanás cae, que es el que propicia todos estos eventos que se dan, que llevan a la pérdida del pacto edénico, cae porque Satanás era un ángel hermoso, era en ese momento lo más grande de la creación, y se llenó de orgullo. Por eso es que los teólogos dicen que el orgullo es el pecado fundamental
porque fue el pecado que llevó a la caída del ser humano. Y esta gente de la época de la tierra de Babel cometieron ese mismo pecado. Estaban en ese pecado del orgullo. Ellos eran un pueblo floreciente, era un pueblo guerrero, se describe el libro como un gran guerrero que cazaba hombres, y se llenaron de orgullo. Y dijeron, bueno, vamos a construir una torre que podamos llegar al cielo. Esa torre que ellos se propusieron hacer llegó a los 90 metros. Y usted dice, bueno, 90 metros no es tan alto. Pero ustedes piensen ustedes lo que son los 100 metros en una pista. De esto de pista y campo. 100 metros es bastante, 90 metros. Entonces, considerando la tecnología de la época, era considerable. Así que Dios decidió que eso Él no lo iba a permitir. Y eso se nos parece a lo que está pasando en el día de hoy. En el mundo, sí. Tenemos un mundo que se caracteriza por el orgullo. Los seres humanos nos creemos que somos algo grande, especial, único. Y ahorita vamos a hablar, y quiero dar la oportunidad a ustedes para que hablen acerca de ese pecado fundamental que es el orgullo, que es la arrogancia, que es la soberbia. Eso es un pecado bien grande. Y a veces invade la esfera espiritual. Creemos que porque tenemos algunos dones, somos superiores espiritualmente al hermano. Eso es algo terrible. La gente no se da cuenta de eso, porque se están labrando el camino hacia la perdición cuando hacen eso. Así que esto es lo que sucede aquí en Babel. Tenemos circunstancias parecidas en el día de hoy, pero el punto fundamental es el siguiente: que Dios le dio libre albedrío al ser humano, pero Dios no va a dejar que el ser humano interfiera y destruya su orden y su creación. No se lo permitió al diablo, no se lo va a permitir al ser humano utilizado por el diablo. Así que Dios va a intervenir. Hermanos, no se preocupen por los políticos, por los militares, por los que tienen las bombas atómicas. No se preocupen por esa gente. Dios está en control. Hay un ser que es Satán, a quien Dios le ha permitido ejercer cierto control, pero el control último es de Dios. Y Dios tiene aparejado un futuro ya para nosotros. Que depende ese futuro de qué es lo que nosotros quejamos. Mapa. ¿Dónde estaba localizado Mesopotamia, que es donde ocurre esto? Ya yo le dije que dónde era, pero para que ustedes tengan una idea, en el mapa de esa época, aquí está el mar Mediterráneo. Vamos a decir que está el mar Mediterráneo aquí, y tirando hacia el este, ahí está la Palestina, con su río Jordán, que va a desembocar al mar Rojo eventualmente. Primero está el mar de Galilea, después el mar de Judea, eventualmente sigue y desemboca en el mar Rojo. Más hacia el este todavía está lo que sería la Mesopotamia de la época, la Babilonia, lo que es el Irak de hoy, que está entre dos grandes ríos muy famosos de la historia, que es el Tigris y el Éufrates. Ese Tigris y Éufrates desembocan en el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico es una continuidad del Mar Rojo. Así que en medio, y se cree que el Edén original estaba ahí, en medio de esos dos ríos. Así que esa es la ubicación geográfica. Entonces, vamos a proceder a dividir la lección. Vamos a hacer los primeros dos versículos con el hermano Anaya. Pues, hermano Luis, lo vamos a integrar al grupo, según gustemos con la discusión del hermano Anaya y la hermana Adelaida. Al hermano Adelaida va a coger el 3, el 4 y el 5, la Adelaida. La hermana Vilma va a tomar el 6, 7, 8 y el 9, 10 y 11 se le damos a la hermana Betsaida. Es posible que la temática fluya de una hacia otra, pues mejor todavía.
Comenzamos con nuestra hermana de Naida. Sí, Génesis 11, 1 y 2. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Pues, este fue el que los llevó allí. Se me olvidó el nombre. Nimrod. Es un poquito, el nombre es un poquito, como. Y fue después del diluvio. Sí, fue después del diluvio, pero Dios le proveyó La tierra del Sinar. el Sinar, pero Dios vio esa llanura y permitió que ellos llegaran a esa llanura. O sea que todo esto fue dirigido por Dios. Ellos en realidad no estuvieron solos. Dios permitió todo eso. Ese pueblo, aunque Dios siempre lo ha protegido, pero es terrible. Ellos siempre tienen un problema y una situación y siempre quieren ir por encima de Dios. Y ahí, pues, Dios siempre le pone su... Bueno, lo que ella está diciendo históricamente es correcto. Es un pueblo que siempre ha sido perseguido y siempre ha estado en conflicto. Un poquito difícil no juzgar una cosa o la otra, pero eso es un dato histórico. Pues seguimos ahora con la hermana Adelaida e integramos aquí al hermano Luis. Génesis 11, 3, 4 y 5. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Sí, aquí podemos ver el orgullo y cómo ellos como que retaron a Dios por tratar de hacer una torre y una ciudad y llegar al cielo. Ellos creían que iban a llegar al cielo. Pero como usted dice, Dios tiene control de todo y Él sabe el corazón del hombre y cómo el hombre piensa. Lo bueno de Dios es que Él es el Dios de ahora, de este momento. Porque ahorita yo puedo tener otro pensamiento, pero Él me ama y me cuida en este mismo momento. Él es el Dios del momento. Entonces Dios dijo, y descendió para ver la ciudad y ellos vieron también la grandeza de Dios en el diluvio, porque ellos estuvieron en el arca, vieron cómo su papá construyó el arca, cómo todos fueron, cómo los animales entraron de dos en dos y todo ese tipo de cosas, y con todo eso se envanecieron. Ok, volvemos. El tema de esta lección no es la Torre de Babel, es el orgullo humano como el pecado fundamental. Hermano Luis, ¿qué usted cree que sucedió ahí en ese momento histórico de esta gente que dijeron nosotros somos bellos, somos únicos, somos inteligentes, somos talentosos, somos grandes guerreros, así que olvidémonos de Dios? Eso fue lo que pasó ahí. ¿Qué usted cree de eso? Sería el desprecio, el orgullo, que sí. No encuentro una explicación para... El hermano dice que no encuentra una explicación. Yo estoy perfectamente de acuerdo con usted. Yo tampoco encuentro una explicación. En realidad, y eso de que uno se sienta que es algo especial, que es algo único, que es mejor que los demás, porque tenga determinado talento, porque tenga riqueza, porque tenga determinadas características físicas, es algo que ocurre y quizás alguno de nosotros ha caído ese pecado en algún momento, pero es incomprensible realmente, porque a la hora de la verdad, como diría nuestro Vicente Palés Anés, la muerte es para todos una misma. La muerte no distingue ni señala. A todos en el polvo nos abisma, a todos en el polvo nos iguala. Por eso yo estoy 100% de acuerdo con usted. ¿Cómo somos igualitos ahí cuando vamos para allá? Los pobres y los ricos. Esa es la gran justicia de Dios, para que nos acordemos y no caigamos el pecado de la soberbia, que es una tentación grande, hermano. Pues proseguimos con nuestra hermana Vilma.
Maravilloso. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre sobre la faz de toda la tierra. Bueno, acaba de decir que Babel era la torre del orgullo, ¿verdad? Inclusive también era la torre que desencadenaba hasta cierto punto una rebelión. ¿Por qué? Porque iban por encima de lo que fuese. Ellos lo que querían era llegar al cielo, subir al cielo, igualar, ¿verdad? Entonces, pues ahí vemos donde se comienza pues la presencia del Señor. Dice, no, yo tengo que ir, yo tengo que ponerle un pare a esto de alguna manera, y los confunde de la manera más sencilla que lo podía hacer en aquel momento. Todos van a hablar idiomas diferentes, porque en ese momento todos hablaban una misma lengua. Entonces era un trabajo en equipo, un equipo bien sólido. Exacto. Que podemos decir que de ahí partimos al origen de lo que era trabajar en equipo, Sí. porque todos tenían un mismo objetivo. O sea, era simplemente, eran muchos en uno. Y eso era una confabulación total. ¿Qué sucede? Cuando Dios entonces baja, les cambia el idioma, no se van a entender. Y hay que tomar en consideración que lo hace precisamente para poder rescatar ese pueblo, porque de lo contrario, cada cual iba a seguir siendo de la misma soberbia, la misma rebelión, el mismo orgullo. La maldad iba a estar allí. Entonces, a mí me parece algo bien importante que aunque Él desciende y confunde el pueblo, tenemos que tomar en consideración que Dios no es un Dios de confusión, su palabra es clara, pero era la única manera que podía utilizar en ese momento para poner un control. Exacto. Fíjense, yo traigo un punto bien importante, y es que esta gente trabajaba en equipo, porque si no se trabaja en equipo, no se logran los objetivos. Entonces, comparando estos tiempos con los tiempos presentes, ¿la humanidad hoy en día está trabajando en equipo? No. Esa es la aspiración que tienen. Por eso es que todo va dirigido hacia un gobierno mundial. Y cuando ellos empiecen a trabajar en equipo, que establezcan un gobierno mundial, ese es el cuadro idéntico de la Torre de Babel. Muy eficiente. A lo mejor ya están por Marte. Y Dios va a decir, hasta aquí llegaste. Seguimos para terminar con nuestra hermana Betsaida. Bueno, vamos a hacer un poquito de todo, vamos. Las consecuencias, ¿verdad?, de esta desobediencia y el por qué surge. Como habíamos hablado, el ser humano siempre ha querido desobedecer a Dios, ¿verdad? Dios ha dado una orden. Y unos puntos que yo estaba estudiando en el manual comentario de Henry Matthew, encontré unos puntitos muy interesantes, pues voy a compartir las consecuencias de la desobediencia. Dice que Dios toleró que ellos avanzaran, ¿verdad? Ese buen trabajo, dice que avanzaron bastante esa torre, siempre dando el tiempo de que ese pueblo se arrepintiera. Y en un momento dado que tuviera un poquito de reflexión y se pudieran arrepentir, porque ellos tienen una misión de que ellos tienen que expandirse. Ellos no querían mantenerse uniditos, no querían ese pacto que Dios ha hecho con Abraham de expandir, de que fueran poblar la tierra. Por tal motivo, Dios, ¿verdad?, es un Dios que le dio este tiempo para que ellos pudieran así reflexionar y se acordaran de esa promesa y de esa tarea que Dios había dado desde vuelto en Abraham, que tenía que multiplicarse. También, ¿verdad?, Dios había intentado, pues, haciéndole advertencia de que muchas veces su paciencia, la misericordia de Dios revela, ¿verdad?, teniendo paciencia, a veces llega un momento de reflexión en nuestras vidas para uno dice, wow, estoy equivocado o equivocada, déjame detenerme, Señor. Pero llega un momento dado en que Dios, si no lo tenemos, Él nos pone el freno. Así que Él confundió, ¿verdad? Una de las cosas que tuvo que hacer es confundir las lenguas.
uno de los tuvo que tomar la decisión de confundir las lenguas, como habíamos dicho anteriormente, era una sola lengua, una unificación, una armonía, porque todo el mundo se entendía. Así que la edificación en los versículos tuvo un efecto de confusión cuando Dios, ¿verdad?, hacen que surja la confusión de lengua. Ahí surge una incapacidad de comunicarse. Ahí cuando usted no se puede comunicar bien, se siente frustrado, decir, no voy a hacer nada. Así que esa actitud, como consecuencia, trajo una actitud de desánimo para que ellos no pudieran continuar con su proyecto que ellos tenían en mente. Y los otros, ¿verdad?, los edificadores fueron esparcidos. Vemos ahí que todos fueron esparcidos y se marcharon por familia, porque tenían sus clanes. Así que si era la familia X, pues con grupito X, pues ellos se entendían, pero que la X y la Y no se iban a entender. Así que se mantenían distribuidos por familia, cada cual según su lengua, a los diversos países que Dios quería que se movieran. Dice que nunca, ninguno de esos que se unieron para edificar, nunca volvieron a reunirse. Pues cada uno se fueron para diferentes lugares, y que solamente, ¿verdad?, nos dice aquí que en Mateo 25, 31, 32, que es lo que Jesús nos dice, y lo voy a leer, Mateo 25, si me quieren acompañar, sí. Mateo 25, versículos 31 al 32, y la palabra del Señor, una palabra, ¿verdad?, que no es contradictoria, una palabra para nosotros ponernos en unidad y seguir pues esa luz y esa trayectoria que nos da. Dice aquí en el versículo 31, dice Jesús, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos todos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Solamente aquel grupo que se reunió para construir de la Torre de Babel, nunca más volvieron, y nunca más volvieron a reunirse ni se reunirán hasta que venga el Hijo del Hombre, que nos va a reunir todos como una sola nación. Y yo me pregunto, quizás en ese momento dado habrá una sola lengua, sería la misma lengua que cuando están todos ellos reuniéndose, entonces será esa lengua que volverá a todos a hablarla. Ese es mi punto de vista. Punto muy interesante. Yo nunca me había hecho esa pregunta. ¿Qué lengua vamos a hablar en el cielo? Pues una sola. Y posiblemente sea la lengua que Dios, ¿verdad?, al principio le dio al ser humano para comunicarse. Así que, como dice, tenemos sorpresa. Vamos a ver qué lengua el Señor nos tiene ya para hablar. De hecho, los seres humanos podemos comunicarnos psíquicamente. Es un solo idioma, no importa de dónde seamos. Pues a través, el Dios nos da dones y lenguas, ¿verdad?, para edificar su mensaje. Pero si dice Pablo, ¿verdad?, que si voy a hablar en lengua y nadie me va a entender, mire, mejor me quedo calladito. Y lo digo, que es mejor decir tres palabritas que entiendan la gente y no decir una jeringonza de palabras que nos quedamos perdidos en el aire. Pero qué bueno, ¿verdad?, que Dios en ese amor y en esa misericordia, la promesa es que todo, hasta esos edificadores, ¿verdad?, que desobedecieron, pero detrás de eso estaba el Nero, porque Nero fue el primer rey y él quería tener todo en control. Ahí viene, él venía, vamos a hacer esto, pero el objetivo es tener una monarquía dominada solamente por él y tomar y usurpar el lugar de Dios. O sea, se quería sentir superior a Dios, como Satanás que se quiso sentir superior a Dios y al mismo Jesucristo. Así que la historia se repite, esa superioridad del hombre que quiere sobresalir aún por el Creador. Punto muy importante. La arrogancia del orgullo tiene su origen precisamente en no reconocer a Dios como el Señor de nuestras vidas. Ese es un punto bien importante que ha traído la hermana aquí. Ese punto que trae Betsy me lleva a pensar en el verdadero sentido del creyente. No sigas al hombre. O sea, Babel representa el que, mira, no sigas al pueblo, no sigas al hombre, sigue a Dios, el mandato divino. Muy bien. Eso es lo que quería, ¿verdad? Y tenemos que, ¿verdad?, que Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no hay nada ni nadie que podrá romperle, quitarle su gloria, porque eso es de Él, ¿verdad? Y todo lo que hay de aquí es de Dios. Nosotros somos aquí, nosotros somos mayordomos, que estamos cuidando lo que nos ha dejado. Y que pues no tenemos que tener tanta arrogancia, porque al fin y al cabo, como dice, el rico y el pobre, el blanco y el negro,
todos tenemos algo en común, la muerte. Ahora, el cristiano tenemos una vida eterna en Cristo Jesús. Pero aquí en la tierra, cuando vemos el cuerpo, todos nos vamos a morir. Sí, y eso uno lo ve constantemente. Admiramos a las personas, a los grandes seres humanos, a los grandes intelectos, pero todos somos en esencia lo mismo. Y al fin y al cabo, como Sí. dice, tantas cosas, vino el COVID, la muerte y tantas cosas. Y al fin y al cabo, esos que hicieron lo que hicieron, ¿verdad? También van a morir. Y hay que cuidarse del orgullo espiritual también, hermano. A veces nos creemos que porque tenemos tal o tal don somos superiores al hermano. Eso es algo bien pernicioso para el espíritu que Dios aborrece. Así que, hermano, pues yo creo que la lección de hoy hemos aprovechado el tiempo, ¿verdad? Alguien que quiera añadir, alguien que quiera, para cejar, yo creo que hemos aprendido la lección. Y es la lección del pecado fundamental, que es el orgullo, que a veces no lo reconocemos en nuestro tiempo, como un pecado y en el cual a veces caemos. Hermano, yo creo que hemos aprovechado. Ajá. Que solamente, ¿verdad? Que los lingüistas modernos admiten que el humorismo es una sola lengua, que todo el lenguaje esto viene de un solo idioma, así que nosotros sabemos que ese idioma fue nuestro creador. Exactamente, yo creo que eso como que debería ser, y lo es como cuestión de hecho, parte del diseño divino. Que lo perdimos, ¿por qué? Por el orgullo, que es el pecado fundamental. Vamos allá en ese mensaje hoy. Palabras. Hoy afloran las palabras que dan sentido a la vida misma. Palabras que comunican vivencias, ritios y placeres. Hoy hacen su entrada esas palabras que son reflejo de los pensamientos y de las actuaciones que cual artistas concurren en un mismo escenario. Hoy las palabras portadoras de esperanza, amor, fe, sabiduría, alejan el desamor, la codicia y los males que aquejan la humanidad. Las palabras, las letras, base de toda comunicación, cual lenguaje universal, hermosean cada página del libro de la vida. Hoy, las palabras adentran esencias en el tiempo y tejen armonías en el silencio que las acuna en tiempo de versos, estrofas, estribillos, rimas. Son palabras que a borbotones rompen las barreras de la avaricia, la maldad, la opulencia y más. Palabras. Palabras infinitas. Palabras. Humanidad. Invaden el alma en un grito de libertad. Amén.